Bien, amados hermanos, amigos, continuamos con nuestra programación en vivo y en directo desde los estudios de WQN 1160 AM en Manatí, Puerto Rico, cubriendo norte y centro de la isla del Cordero. Este es el bloque del Ministerio Healthy Radio Refugio al mundo entero a través de unored.com. Saludamos a toda esa gente linda y hermosa que nos escucha desde Europa, que a esta hora se conectan con nosotros. Y como ya está escuchando el jingle que ya todos conocen, amén, antecede al programa mi amigo el pastor, con nuestro pastor y amigo, valga la redundancia, Carmelo Ortega. Adelante, pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la noche que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Le declaro bendición sobreabundante a cada uno de los que se conectan a través de internet, jueves tras jueves, y que sigan en la programación de Ministerio G Radio Refugio. Estamos transmitiendo en el 1160M a través de WQN aquí en los estudios en Manatí. Queremos decirle que esta noche tenemos un amigo y un invitado. Hemos conocido en estos últimos meses, hemos compartido en la iglesia Nehemías 2:18 del pueblo de Corozal. Es un pastor que he tenido el privilegio de ser ministrado a través de la palabra que Dios ha puesto en su corazón, y es un siervo de Dios. Y quiero presentárselo. Nuestro invitado de hoy es el pastor Samuel Pérez. Samuel, quisiera que le dieras un saludo a la audiencia que está conectada con nosotros. Amén, gracias pastor Carmelo, ¿verdad? Bendecimos a todos aquel que nos está escuchando a través de la radio, a través de la internet, así que la paz del Señor gobierne sus corazones en esta noche. Gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros que usted esté conectado con nosotros. Amén. Si tiene una inquietud, si se identifica con el testimonio de nuestro hermano pastor Samuel, y si tiene una necesidad específica de oración, simplemente si estás escuchando a través de la radio y estás en la zona local de Puerto Rico, puedes llamar al 787-854-2450, o si estás a través de internet o cualquier teléfono inteligente, simplemente envía un chat o envía un texto a través de la internet, y vamos a estarlo recibiendo a través de un monitor que tenemos frente a nosotros. Al final vamos a estar orando por cada uno de ustedes, por cada uno de los que están conectados, por cada uno de los que están allá al cruzar los mares y al cruzar los continentes, porque sabemos que de todas partes del mundo están conectados con nosotros. Es una bendición tan grande que ustedes puedan conectarse con nosotros, y Dios ha puesto la tecnología al servicio del pueblo de Dios para que podamos ser uno, como el Padre y el Hijo fueron uno. Así mismo estamos conectados a través de la tecnología. Amén. Y antes de pasar a esta charla de amigos, yo quisiera traer una porción de la palabra que se encuentra en Lucas 9, versos 22 y 23, y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Sea bendecida la palabra del Señor, y añada bendición a cada uno de los que están conectados con nosotros, a los que nos escuchan a través del 1160M. Quiero darle un cordial saludo a mis estudiantes de capellanía en el pueblo de Florida, de la Iglesia Nuevo Testamento de Florida. Ellos dijeron que iban a conectarse, y les quiero saludar desde acá, desde Manatí, y es una bendición compartir con ustedes las porciones de la palabra y las enseñanzas de capellanía que estoy transmitiéndole a través del curso de capellanía de la Fraternidad de Capellanes Cristianos Sinaí, el cual represento en esta zona. Y quiero decirle a cada uno de los estudiantes, gracias por su apoyo, gracias por esos pequeños detalles que hay después de la clase. Amén. Que compartimos en grupo. Hay un ágape y hemos ido conociéndonos, ya somos como una familia. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados de allá. Llamen para saber que están conectados y orar por sus peticiones. Amén. También. Gloria a Dios. Esta
este formato de este programa, hermano Samuel, nació en el corazón de Dios. Cuando apenas yo estaba comenzando mi carrera ministerial, el Señor me hablaba de que me iba a llevar a la radio. Yo apenas sabía preparar una predicación. No conforme con eso, me dijo que me iba a llegar a la televisión. Yo digo, yo no soy un galán de novela para estar en televisión, Señor, ¿cómo va a ser eso? Y le hago esta salvedad porque poco a poco el Señor abrió esta puerta. El apóstol Raúl dijo, te quiero en la radio conmigo, y yo le dije, pero es que yo no sé hablar en la radio, yo no sé cómo comunicarme. Y me dice, pues haz lo que Dios te mandó a hacer. Y yo pues me fui en oración y él me dijo, vas a entrevistar ministro, porque mi pueblo tiene conocimiento de la palabra a través de los ministros. Amén. Pero no hay nadie que le ministre a los ministros con las vivencias que han tenido. Y así es que nace el formato de este espacio radial, donde entrevistamos ministros y que nos compartan el testimonio de vida, las vivencias ministeriales que han tenido, buenas y malas. Amén. Porque de todas aprendemos y de todas Dios las utiliza para formar el carácter de los hermanos. Amén. Y la primera pregunta que le hago a cada uno de los que pasan por este altar radial es si naciste en cuna cristiana o si naciste en una casa tradicional, en una casa católica, en una casa donde no se predicaba el evangelio. ¿Cómo fue la vida de Samuel en sus comienzos? La vida de Samuel fue una vida, ¿verdad?, que se llevó de acuerdo a la tradición, ¿verdad?, católico-romana. No fervientemente, pero sí practicaban en ciertas ocasiones, ¿verdad?, las creencias y la práctica católica romana, y aunque no había esa experiencia de estudio bíblico o esa experiencia, ¿verdad?, más allá de ir a una iglesia un domingo o un sábado, sí tengo que reconocer que había ese temor, el temor de Dios. Y sí, ese fue el principio, ¿verdad? Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sí me criaron en el temor del Señor. Eso sí tengo que reconocer, y esa fue la base, puedo decir, ¿verdad?, para poder llegar al conocimiento del Señor más adelante en mi vida. Y ese chico que se iba levantando con ese, aunque fuera poco, ese temor de Dios, cómo se desarrolla en el barrio. Era un chico de los que tiraba la piedra y escondía la mano, era travieso, tenía inquietudes. Hay chicos que aunque estén en esa vida normal de la juventud, Dios le va dando acercamiento, y que si la familia no está en la disposición de llevarle el conocimiento que debe adquirir ese ministro, porque Dios llama a los ministros desde el vientre de su madre. Eso es amén. Y eso no es una casualidad, esto no es una profesión, esto no es algo que tú lo estudias en la universidad, lo aprendiste y lo ejerces. Esto ya viene en el paquete del Creador. ¿Cómo fue ese proceso con Samuel, a pesar de que no estaba en una iglesia dogmáticamente hablando, perseverando, toda la familia y llevándole el evangelio completo? Tengo que reconocer que durante, ¿verdad?, mi crianza y el momento de mi juventud, sí, pues como todo joven, ¿verdad?, pasamos por esas etapas, ¿verdad?, que hacemos nuestras cositas, ¿verdad?, que pues que en cierta manera, pues cosas de jóvenes, podemos decir, ¿verdad?, no más allá de cosas, ¿verdad?, sencillas, en cierta manera, podemos decir, ¿verdad?, maldades, cosas, ¿verdad?, curiosas de nosotros, curiosidades de nosotros, ¿verdad?, en nuestra crianza, y más cuando, ¿verdad?, está bajo la presión de grupo. Esa presión de grupo, pues a veces, ¿verdad?, cometemos unos errores que luego más adelante uno pues como que se arrepiente, ¿verdad?, llega con el arrepentimiento. Pero sí, mi vida fue marcada porque ciertamente tengo que reconocer que había cierta diferencia dentro del marco familiar, porque yo era muy sensible a identificarme con las necesidades. Había algo particular en mi forma de ser que me hacía como identificarme con las necesidades y a ser muy compasivo.
¿Ve? Había algo que me marcaba, porque cuando yo veía el sufrimiento yo lo percibía también y trataba como que de resolver, intervenir en los asuntos y tratar de que las cosas fueran diferentes. O sea, que tú perteneciste a lo que le llamamos la patrulla salvadora desde pequeño. Aleluya. Sacabas cara y sacabas pecho por así. los que te necesitaban, y eso te trajo conflictos. Hay conflictos porque de cierta manera uno sufre mucho. O sea, de cierta manera... ¿Eso en el entorno familiar o en el entorno de la comunidad y el barrio? Podemos decir en términos generales, porque de cierta manera cuando tú vives una vida, ¿verdad? Hay que tener, vamos a decir, contraria a lo que las demás viven, pues de cierta manera tienden a marginarte, ¿verdad? Porque de cierta manera no comparte ese estilo de vida arriesgado, ¿verdad? Que puede llevar a otras situaciones o circunstancias, y de cierta manera pues hay cierto rechazo y cierta marginación. Si hoy en día, ¿verdad? Si en aquellos momentos hubiese existido el bullying, ¿verdad? Pues hubiese sido yo partícipe o víctima del bullying, por decir de cierta manera. Pues porque cierta, ¿verdad? Cada circunstancia como que uno reacciona en diferentes aspectos de una manera diferente. Y como joven, en la escuela tuviste confrontaciones, tuviste peleas, porque eso es algo normal de los muchachos, sí. Porque siempre tú vas a la pajita y no pases de esta raya, y entonces cuando ya tú estás marcado como que te etiquetan que eres diferente, entonces tú eres el foco de atención de los depredadores o de los que te rascan hasta que encuentran la parte oscura que quieren encontrar de ti. Fíjate, y ciertamente yo puedo decir que era muy tranquilo en cierta manera, pero explosivo cuando, ¿verdad? Es como decir, como la olla de presión, uno aguanta hasta cierto punto, pero llega un momento dado, ¿verdad?, que uno manifiesta toda esa frustración, toda esa ¿verdad? Situaciones, uno las va aguantando, y cuando la manifestaba, créame, hermano Carmelo, que no era fácil. La gente decía, pero este muchacho se transforma, o sea, esa palabra. Y entonces, en esa transformación, ¿tuviste problemas legales? ¿Tuviste problemas de expulsión de escuela, cosas así? Tuve problemas al principio de la escuela secundaria, sí, tuve situaciones, ¿verdad?, donde mis padres pues tuvieron que intervenir, y a consecuencia pues recuerdo que marcó mi vida una situación muy particular cuando pues, el orientador de la escuela pues, nos citó a varios amigos y pues había decidido suspender a varios de la escuela, y a mí pues de una manera particular pues me dijo: a ti, si te suspendemos, no te vamos a querer en ninguna escuela del distrito, y hasta que no venga tu papá a resolver este asunto. Y pues los papás nos criaban con, ¿verdad?, con mano dura, y había que vivir, ¿verdad?, bien, de una manera muy estricta, y de cierta manera para mí eso, y fue impactante el simple hecho de saber que mi padre tenía que enfrentar ese asunto. Para mí fue el día más largo, puedo decir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues mira, las consecuencias fueron fuertes, en el sentido de que a consecuencia de podemos decir, de los malos ratos, de las situaciones fuertes, mi padre le da un dolor de pecho muy fuerte, y mi padre pues pensando los médicos que había sido un infarto, estuvo hospitalizado 7 días, pero no llegó a tanto como un infarto, solamente fue un dolor de pecho lo puso agudo. De cuidado de hospital. Lo puso de cuidado por 7 días, y lo triste, varón, es que uno se siente responsable, viene ese sentido de culpa, ¿verdad?, y que comienza esa acusación. Pero, ¿verdad?, fue la decisión de mi papá cambiarme de escuela, y ahí fue que tomé la decisión realmente de que yo no puedo seguir, ¿verdad?, con el estilo de vida que llevaba, y comienzan a ver ciertas actitudes. Los cambios fueron drásticos. Llego a una escuela que no conozco a nadie, pues uno comienza a imaginarse, y comienza mi manera de pensar a cambiar. ¿Y eso fue en campo, ciudad? ¿Qué pueblo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la Escuela Superior Porfirio, ¿verdad?, Porfirio Cruz, en el barrio Cuchillas de Corozal, o sea que estamos hablando de la zona rural. Y pues en aquel momento pues se vivían momentos duros en la escuela, no era como ahora.
y había ocasiones que uno tenía que defenderse como pudiera. Es la realidad, ¿verdad? Es triste, pero es una realidad. Eso lo entendemos y lo sabemos porque trabajamos con muchachos, con jóvenes en nuestras iglesias que dicen, pastor, la presión de grupo no es lo mismo que estar en el altar y ver la gloria de Dios. Y ahí nosotros tenemos que ganarnos el respeto y no es citándole salmos. Tengo que correr por mi vida y nosotros pues tratamos de llevar la fiesta en paz, pero llega el momento en que la presión es muy fuerte y esos jóvenes que nos están escuchando y que nos están viendo, si se pueden identificar con el pastor Samuel, las consecuencias fueron más fuertes aún para su padre que para él, porque él está diciendo que él apelaba a la justicia, que él apelaba a la sensibilidad de que lo que los otros sufrían, él lo sufría, pero básicamente no tenía dominio propio para calmar esa explosividad. Y entonces, ¿en qué momento Samuel se enfrenta a que en ese cambio de vida que quiere hacer, tiene que buscarle a Dios? ¿Cómo entra Dios a tu vida? ¿Cómo entra Jesucristo a tomar parte escénica en tu vida? Porque damos un hueco, un salto bastante alto. La vida cambia, la vida da un giro de 360 grados. Yo tengo que reconocer que en el año 96, ya estando en la universidad, pues comencé a experimentar con ciertas sustancias, ¿verdad? Que no son beneficiosas, ¿verdad?, en ninguna área de la vida del ser humano, y haber experimentado por decir, con droga, marihuana, ¿verdad?, que tanto está hoy. Eso ya fue a nivel universitario. A nivel universitario. A nivel de adolescente no te con nada de eso. Estando ya saliendo de la escuela superior, sí tuve experiencia donde pues obviamente comencé a estar con la famosa fuga. Las fugas y comenzamos a trabajar, ¿verdad?, con tener amistades que de cierta manera, mira, varón Carmelo, yo perdí muchas amistades de la escuela. Son pocos los que quedan hoy que yo puedo decir, cuando nos encontramos de cierta manera comenzamos a dialogar, me dice, ¿te acuerdas de fulano? Y ciertamente cuando digo sí me acuerdo, ya no están, o sea, de alguna manera u otra el enemigo utilizó la droga para socavar y quitarle, arrebatarle la vida. Luego salgo de la universidad y siempre pensaba en que si mi madre se entera de lo que estoy, si me agarran y mi madre se entera de lo que estoy haciendo, esto va a romperle el corazón. Había un temor y había una preocupación. Yo puedo decir que el Señor me guardó. La libertad de la universidad, pues como mami estaba lejos, entonces viene el desenfreno. El desenfreno. Pero en ese desenfreno el Señor comienza a tratar conmigo, comienza a tratar con mi vida, comienza a haber una necesidad de un cambio, y comencé a sentir esa necesidad en mi vida espiritual. No tenía identidad, trataba de identificarme con algo o con alguien y no había manera de poder identificarme, y en esa búsqueda ¿verdad?, de identidad, pues hay, ¿verdad?, conocí a mi esposa, ¿verdad?, que partió con el Señor, y en esa búsqueda que conozco a mi esposa en la universidad, que comienza ella a acercarse, ya tenemos una amistad, comienza a hacerme una invitación para un grupo de jóvenes llamado Maranatá, un grupo de la Iglesia Católica. Comienzo a llegar a aquel lugar, pero comienzo a hacer amistades que ya tenían una mentalidad diferente, porque de cierta manera, ¿verdad?, había un interés. Había ya sembrada esa semilla. Y yo tengo que reconocer que me aparté un poco de las cosas que me estaban haciendo daño. Fue el instrumento, ¿verdad? El instrumento fue esa novia que llega, que tiene temor de Dios, que está perseverando en una iglesia, y te hace la invitación. Me hace la invitación. Y llegas a la iglesia, ¿y qué pasó? Pues mira, llego a la iglesia, ¿verdad?, un grupo de jóvenes llamado Maranatá, un grupo que se reunía, discutía ciertos aspectos de la vida, pero espiritualmente todavía había un vacío espiritual, sí, porque era algo superficial para lo que es la necesidad que tenía Samuel. Eso es así, pero ocurre algo muy interesante, y es que dejo la universidad porque pues, había unas situaciones que no me permitían seguir estudiando, y comienzo a trabajar. Y en ese trabajo comenzó en mí la inquietud por orar, varón. Yo no oraba. Yo no viví una vida de oración.
Sí, en el catolicismo es exacto. Eso es así, y O sea, son que vanas tampoco te repeticiones. enseñan a la verdadera oración, Eso es esa así. intimidad con Dios. Esa comunión con Dios realmente no la enseñan como, ¿verdad? Como práctica bíblica y como parte de la vida de creyente, esa relación con el Señor. Y comienzo a orar, y de una manera muy particular comienzo a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Comienzo a dirigirme a Él y comienzo a ver en mí unos cambios, y comienzo a despertar en mí una inquietud. Y el Señor comienza a trabajar conmigo. Pasan 2 años y Dios comienza a usar gente a declarar palabras sobre mi vida. Sin ir a una iglesia. Sin ir a una iglesia, sin haber Entonces, tenido... ¿cómo conocía al Espíritu Santo? Por lo que habías escuchado en la católica de lo que era el Espíritu Santo. Es bien interesante porque en la iglesia católica comencé a trabajar con la pastora juvenil. Y en una ocasión, ya cuando estaba ya con un tiempo en la pastora juvenil, comienzan a hacerme la invitación para que yo diera una charla a los jóvenes y que hablara del Espíritu Santo de Dios. Yo dije, pero es que yo no puedo hablar de alguien o de alguien que no conozco. Y recuerdo que me acerqué a una persona que, para mi entender, podía tener la capacidad de podernos llevar, ¿verdad?, a ese entendimiento de quién era el Espíritu Santo y cómo trabajaba. Y recuerdo que cuando él hablaba del Espíritu Santo de Dios, al final él comenzó a hacer una oración, y recuerdo que en esa oración el Espíritu Santo me tocó. Y él, aparte, cuando terminó de hacer la oración, me llama y me dice, mira, joven, yo sé que tuviste una experiencia, y yo sé, yo me la había, como decir, reprimido, ¿verdad? La había tomado para mí, había la primera vez que yo había sentido esa experiencia, y cuando ese varón me habla y me dice, mira, yo sé que el Espíritu te tocó, ábrele tu corazón, dale la oportunidad, que el Señor tiene planes con tu vida. Y una persona comienza... Es una persona que está en la católica. O sea, y ahí yo digo, Dios mío, comienza otra inquietud, porque nadie en el tiempo que yo llevaba me había hablado una palabra de esa magnitud. Entonces, ¿qué sucede, Carmelo? Comienzo, ¿verdad?, a laborar, y ya hay planes de casarme, ¿ves? Ya empezamos planes de boda, pero Dios está trabajando conmigo en mi carácter personal. Y comienza Dios a cambio de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando cambio de trabajo, ahí comienza a Dios a utilizar a otras personas dándome la misma palabra. O sea, mira, varón, tú eres cristiano. Y yo digo, bueno, yo soy cristiano, yo creo en Dios, en Cristo. Pero me dice, no, que si tú sirves a Dios. Y digo, bueno, yo no sé lo que es servir a Dios, yo voy a una iglesia católica, ¿verdad? Y entonces me decía, pues lee la palabra, porque siento de parte de Dios decirte que hay un propósito de Dios en tu vida. Y tienes que leer la palabra. ¿No te invitaron a una iglesia? No me invitaban a una iglesia. Te invitaban a leer la palabra. O sea, estaban dando por sentado de que el perfil que tú proyectabas era el de un cristiano, y que simplemente, pues, sigue yendo a tu iglesia, pero lee la palabra. Lee la palabra. Y es interesante porque yo no tenía Biblia. ¿De dónde la voy a leer? ¿Dónde la voy a leer? Entonces es bien interesante. Escuchen, porque... hermanos pastores que nos están escuchando a través de la internet, hermanos líderes de iglesia que nos están escuchando. Esto es algo bien interesante, porque ¿qué edad tiene el hermano Samuel? Actualmente tengo 37 años. 37 años, y él empezó a sentir esa inquietud. ¿En qué año de su vida? Desde los 19 a 20 años. 19 a 20 años. A esas alturas de su vida todavía nadie le preguntó si tenía una Biblia, nadie le preguntó si estaba perseverando en una iglesia cristiana, nadie le hizo una invitación a una iglesia cristiana, pero el Espíritu Santo estaba inquietándolo en una profundidad mayor de lo que la gente le hablaba, pero nadie le explicaba. Amén. Muchos de los jóvenes que están afuera, y en estos días tuvimos la oportunidad como ministerio de participar en un encuentro con unos jóvenes que prácticamente están sumidos en la droga, y más del 60% de esos jóvenes que estaban sumidos en la droga le decían a los hermanos capellanes, yo era cristiano, yo era cristiana, y mira dónde estoy, nadie vino a rescatarme. Wow. Y tú puedes dar fe y testimonio de que a tus 19 años, que se supone que es la edad más fértil que tiene el joven para acercarse a Dios, los que se acercaron simplemente dieron por sentado que como ya tú lo conocías, pues busca de la palabra, pero ni tan siquiera te preguntaron si tenías una Biblia. Que lo menos que debería haber hecho ese hermano, pues mira, si no tienes una Biblia, no, yo te puedo facilitar una, vamos a leerla en mi casa, y ahí hubiera sido un buen punto de contacto. Claro, un apoyo para tal vez comenzar, ¿verdad? Y entonces, ante esa falta de Biblia, ante esa falta de iglesia, ante tanta invitación, pero no te decían dónde, ¿qué hizo Samuel? Pues mira, Samuel siguió con su vida,
pues no le daba tanta importancia en ese momento a esa palabra, porque estaba dándole énfasis a lo que estaba planeando de su estilo de vida. De estilo de vida, y tomando, ¿verdad? Ya el matrimonio mucho más en serio. Me caso, cambio de trabajo nuevamente, y en ese cambio de trabajo comienzo a trabajar directamente con personas casa por casa, ¿ves? Y me está bien curioso porque recuerdo, después de 2 años de casado, recuerdo que visito a una persona en el pueblo de Utuado, y ese mismo día Dios me habló a través de 2 personas. Y Dios me habló diciéndome: joven, las mismas palabras de antes de casarme, Dios las trajo a memoria nuevamente. Y Dios me decía a través de sus siervos, me decía: mira, joven, lee la Biblia porque Dios tiene un ministerio con tu vida. Y volvían y me llevaban a que leyera la palabra. Pero algo sucedió ese día, varón, que fue diferente a los demás días. Y fue que ese día algo de Dios impactó mi corazón, porque puso en mí una inquietud. Dice la palabra que Él pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Y yo recuerdo que conmigo siempre andaba un primo hermano, y yo le dije ese día, caramba, es bien curioso, le dije, se llama Iván, debe estar escuchándonos, le mando saludos en esta noche. Le digo, ya 4 personas me han dicho que lea la Biblia, pues yo voy a tener que leer la Biblia a ver qué es lo que Dios tiene conmigo, ¿ves? En cierta manera. Y él pues se sintió inquietado también, comenzó a leer la Biblia que él tenía. Y eso fue un viernes, varón, y yo recuerdo que el sábado siguiente salgo en la mañana a llevar a mi esposa al trabajo, y cuando salgo a comprar una Biblia, varón, no encontraba una Biblia. Porque no sabía dónde buscarla tampoco. No sabía. Y fui a farmacia, fui a diferentes lugares, y no encontré Biblia. Habían libros de hechicería, que sí, horóscopo, eso sí había, pero Biblia, no conseguía Biblia. Pero no me quedé solamente, ¿sabes? No me di por vencido. Sentí cierta molestia, y cuando llego a casa de la abuela del nene, que era mi suegra en ese tiempo, ella me dice: ¿pero qué te pasa, Samuel? Y yo: mira, es que estoy bien indignado porque salgo a comprar una Biblia y no consigo una Biblia. Hay libros de tantas cosas y no consigo una Biblia. Y ella, recuerdo que ella me dijo: pero no te preocupes, yo tengo Biblias ahí que están nuevas, yo te regalo una Biblia. Me regala una Biblia latinoamericana, católica. Y comienzo a leer la Biblia, y Dios comienza a hablar a mi corazón, y recuerdo el texto que marcó mi vida. Comienzo a leer el libro de Juan, y cuando comienzo a leer la palabra, cuando dice en Juan 3:16, ese verso que todo el mundo conoce, y decía, el bestseller, y decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque cuando estaba en la universidad, yo estudié religión, Pastor Carmelo, y me enseñaron que Jesucristo vino, ¿verdad? Y que se dio el escenario perfecto para su crucifixión. Aún en las clases de historia se menciona. Sí, señor. Y no importa cómo lo mencionen, pero es un dato histórico que se menciona en las universidades. Y yo creía... efectivamente por los profesores ateos. Sí, y es impresionante, porque en aquel momento yo creí que Jesucristo había venido con un propósito, ¿verdad? Pero que lo habían matado, y que ese propósito, ¿verdad?, no pudo concretarse. Mira la capacidad, ¿verdad? Por la muerte. Pero de esta manera, cuando comienzo a ver, ya el Espíritu Santo me abre mi entendimiento, y cuando comienzo a leer la palabra que veo, digo: que ese propósito se dio por mí. Y nadie te había predicado. Nadie me había predicado. La única palabra que salió fue la de esa Biblia católica, y ahí comienza la trayectoria. Comienza un hambre de la búsqueda. Y comienzo yo a darme cuenta que mi vida no estaba bien con Dios. Y comienzo yo a darme cuenta por la palabra que yo estaba viviendo una vida que no era agradable a Dios. A esa edad de los 20, 21 años, comienza mi vida, el Espíritu Santo a redarguirme de pecado, y comienzo yo a dejar todo aquello que yo sabía que no le agradaba a Dios. Fue un rompimiento fuerte. Tuve unas luchas espirituales que las puedo comprender hoy en día, fueron bien fuertes. Pero Samuel estaba decidido, aunque tuve muchas dificultades dentro del matrimonio en aquel entonces y dentro de la familia de mi difunta esposa, porque para ellos era una confusión que yo estaba, había alguien que me estaba engañando, había alguien que me estaba seduciendo. Porque no había nadie que te estuviera formando espiritualmente. Eso es correcto. Y no tenía sentido común que una persona que no la veían entrando a una iglesia, que no la veían andando con un pastor, que no la veían andando con un sacerdote, estuviera con tanta inquietud por el Señor. Amén.
O sea, en cierto modo, pues lo podemos comprender. Sí. Pero lo que todavía no entiendo, Samuel, Amén. es como con tanta hambre y tanta búsqueda no hubiera un instrumento de Dios que se parara en la brecha por Samuel y le dijera, ven y acompáñame a una iglesia. Pues ese momento llegó. Recuerdo que tengo la hermana de mi difunta esposa, que era mi cuñada en aquel tiempo, su esposo era pastor y sigue siendo pastor. Y cuando yo me acerqué un día, porque no sabía, obviamente sabía que eran creyentes, pero no sabía que eran ministros, y como ellos vivían lejos, cuando llegaban a la familia eran ocasiones, obviamente, ¿verdad? Compartían más en la parte familiar. Y cuando un día me le acerco y le explico de lo que me está pasando, él comenzó a preguntarme. Y cuando comienza a preguntarme, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te dice esas cosas? Yo le explico, no, estoy leyendo la Biblia, y me dice, wow, me dijo, yo te voy a decir algo, el Espíritu Santo... que estuviera igual de sorprendido. Sí, él dijo, el Espíritu Santo te está revelando cosas tremendas y te lleva muy rápido, me decía, porque realmente es algo impresionante cómo has captado un texto de la Biblia. Tuve un año en esa condición y al año dejo la iglesia católica totalmente, comienzo inclusive a ministrar vida, gente de la misma familia, pero no queda todo ahí, sin perseverar en una iglesia. Ahora, él era mi punto de apoyo, yo lo llamaba, él hablaba conmigo, comenzaba a orientarme en la palabra. Ya él empezó a encarrilarme, ya yo tenía un refugio, porque los momentos que viví fueron difíciles, ya yo tenía un refugio. Y en ese sentido, Aaron, tengo que reconocer que, ¿verdad? Él se llama, es mi padre espiritual, ¿verdad? Porque me guió Raúl Pérez, que es pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Barrio Bucaramón en Toalta. Recuerdo que cuando dije un día, en aquel momento me amenazaron de que iba a perder mi matrimonio, comenzaron a hablarle cosas a la mente a la que era mi esposa en aquel entonces, y yo me encontré en una situación difícil. Y yo recuerdo, varón, que yo ese sábado yo quería ya congregarme en la iglesia del pastor Raúl. Y recuerdo que mi primo hermano, que se había convertido leyendo la Biblia también, Dios lo tocó a él y se convirtió, gloria a Dios, y hoy en día está en el ministerio. Y recuerdo, varón, que cuando ese día él hacía patio, landscaping, y recuerdo yo que me fui con él y yo estaba meditando la decisión que iba a tomar el otro día, porque yo decía, si voy al culto, está en riesgo mi matrimonio. Pero Señor, yo te amo y yo quiero servirte. O sea, realmente era fuerte la decisión. Pero y un día ese varón, mientras talaba con el trimmer, ese varón apagó el trimmer y me da una palabra. Él no sabía lo que estaba pensando, no sabía lo que yo estaba, ¿verdad?, pasando, pero el Señor lo sabe todo. Y usó ese varón y apagó el trimmer y me señala y me dice, así te dice el Señor, nadie que va a construir una torre se sienta primero a ver si tiene lo necesario para terminarla, no ser, ¿verdad?, que no tenga lo necesario y sus detractores que se burlen de él. Aleluya. Yo me levanté de aquel lugar, me sacudí las manos y dije, yo mañana voy para el culto, porque se levante quien se levante, yo sé que tengo lo necesario para enfrentar lo que pueda ocurrir después de esa decisión. Y así lo hice, varón. Y comencé a caminar, y ¿verdad? Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Comienzo a orar por mi esposa no le servía al Señor, 5 años orando por ella. Ya Dios me comienza a hablar de ministerio, ya Dios comienza a llevarme, el pastor Raúl me discipuló, me sentó, me supo discipular con amor por la palabra, y después del año me bauticé en las aguas, ¿verdad? Y comienza a caminar, y comienza el Señor a seguir prosperando en el Evangelio, y comienzo a dar escuelas bíblicas a los jóvenes, comienzo a trabajar, pero mi esposa aún no había dado el paso de fe. Y es bien interesante, porque cuando comienzan a nacer mis hijos, mi esposa todavía no había dado el paso de fe, pero comienzan a suceder unas cosas, varón, dentro del llamado ministerial que Dios me estaba marcando, y es que en esa vía de oración y búsqueda comienzan a suceder situaciones donde ¿verdad?, hacía falta la intervención de Dios, crisis económica, ¿verdad?, llegaron a mi vida, llegaron situaciones de enfermedad con mis hijos recién nacidos, pero tengo que decir algo, y es que cuando orábamos al Señor, Dios comenzaba a hacer milagros. O sea, yo veía a Dios hacer milagros, pero eran milagros al momento.
Ven, yo recuerdo en una ocasión que mi esposa pues... Eso fue en tus comienzos. En mis comienzos. MI. MI. Y recuerdo que a los 2 años, 3 de convertido, pasé una crisis económica bien fuerte. Yo he sido fiel al Señor, ¿verdad?, en los diezmos y ofrendas. Y a veces, varón, tengo que reconocer que cuando salía de la iglesia de dar mis diezmos, a veces tenía $20 para pasar la semana. Y cuando iba de camino, mi esposa me llamaba, mira, tienes que traerte 3 latas de fórmula, y a veces me faltaba $1 y tenía que buscar por debajo de los sillones, jalaba, a ver si estaba ese menudito que faltaba. Amén. Pero lo hacía con amor, porque dentro de mí había una convicción que el Dios que me había llamado era el Dios que iba a suplir. Amén. Y yo salía a mi trabajo, y a veces sin dinero para la comida, y ahí comenzaba Dios a obrar, tocaba gente, ¿verdad? Y siempre había esa confianza, y nunca este varón se quedó sin su alimento y su sustento. Pero para hacerte ¿verdad?, este testimonio, cuando comienza a ver las crisis, mi esposa me dice, mira, los nenes están sin ropa, mira, las ropas ya están, los nenes crecen rápido. Yo sin dinero los pago, y yo me fui de rodillas y, Señor, es verdad, o sea, es una realidad, mis hijos están sin su ropa. Yo traté de ser responsable en todas las áreas, pero realmente, varón, cuando, no sé si le ha pasado a nosotros ¿verdad?, como el sustento del hogar, vemos, ¿verdad?, que tratamos de suplir todas las necesidades, varón, pero cuando hay algo que no tenemos el control, qué difícil es. Cuando hay algo que no podemos tener el control. Yo recuerdo que me fui a aquel lugar secreto, hermano Carmelo, y comencé a orar, y Dios me presentó una pantalla. Yo pude tener una visión cuando llegaba alguien a mi casa con ropa para mis hijos, y yo me levanto en fe y declaro esa palabra, y salgo de aquel lugar y le digo a mi esposa, ¿sabes una cosa? Estoy orando y el Señor me muestra que Dios va a enviar la provisión a esta casa, y va a venir alguien a traer la provisión porque sabe de que tenemos necesidad, y Dios es fiel. Mi esposa en aquel momento me mira y me dice, no, y esa palabra era una locura. Porque realmente, o sea, una persona que no pueda comprender, ella, como dice la palabra, era locura. Címbalo que resuena. Mira, varón, eso fue sábado. Domingo aparece la provisión. Cuando ella comenzó a ver esos milagros de Dios. Luego el segundo hijo queda hospitalizado, ¿verdad?, por una situación al nacer. Y comienza Dios a hacer milagros de provisión económica y milagros de sanidad. Y fue tan impactante para la vida de mi esposa en aquel momento, que algo comenzó a cambiar su visión. Lo que para ella era difícil, ahora comienza a ceder, porque comienza a ver a Dios obrando. Y dentro... no creía por la palabra, tú creíste por la palabra. Amén. Ella estaba empezando a creer por las señales. Por las señales y los milagros. Amén. Y entonces, pues ahí llega el llamado. Dios, en esa ocasión recuerdo, estaba bien comprometido, ¿verdad?, en las cosas del Señor, mucho trabajo, pero siempre sacaba el tiempo. Y recuerdo que esa noche había una campaña que oficiaba una iglesia en Toalta, y nosotros estábamos invitados, y yo iba para esa campaña, y recuerdo que mi esposa me dice, ¿te vas ya? Y yo le dije, sí, me voy. Adiós, pero ¿por qué te vas? Espérame, yo quiero ir contigo. Varón, tarde, has orado, y que tu esposa, ¿verdad?, le diga, mira, espérame, yo quiero ir contigo. Y, ¿sabes?, había que esperar 1 hora más. Y yo en el amor de Dios, pues decidí esperarla, y esa fue la noche donde Dios la llamó y toma el paso de fe. Gloria a Dios. Y ahí pues valió la pena. Y los 5 años de oración, varón. Yo le exhorto a todo aquel que me escucha, varón, si llevas orando, no sé cuánto tiempo lleves orando por esa petición, ya ves tus rodillas estén cansadas, pero yo te digo en esta noche, te exhorto, amado, no desmayes en la oración. No desmayes en la oración, porque yo te puedo dar testimonio, varón, que a su tiempo, ¿verdad?, cegarás si no desmayares. Amén. Y yo estoy seguro, amado, que dentro de todo, una de las cosas que más difícil es esperar en el Señor. Porque a veces las circunstancias nos hacen ver como que Dios no está obrando, como que Dios no está trabajando. A veces queremos, inclusive, le decimos a Dios cómo debe hacer las cosas. Y yo el día que descansé en el Señor, el día que menos yo pensaba que Dios iba a obrar, fue el día en que Dios le plació hacerle milagro. Por eso es que se meten los de repente de Dios. Y en el de repente de Dios llegó para mi vida y tocó la vida de mi esposa. Mi esposa se convierte, da el paso de fe, comienza a trabajar, se convirtió de corazón, comienza a predicar la palabra. Y después pasamos de la iglesia de Dios Pentecostal, donde tuve 5 o 6 años, pues tuve que tomar la decisión, ¿verdad? La iglesia me quedaba 45 minutos, ya teníamos 2 muchachos, ¿verdad? Era un poco difícil. Pues tuve que tomar la decisión de buscar una iglesia cerca de mi, ¿verdad?, de mi casa, para entonces poder congregar a la familia, porque ya no era varón solo. Y ahí en esa búsqueda es que llego al lugar, ¿verdad?, que me estuve congregando, porque fui allí, una iglesia pequeña comenzando a levantarse.
porque tenía 10 a 12 miembros. Y yo recuerdo que cuando llegamos a aquel lugar, mi esposa me dijo, ¿aquí es qué? Porque me siento que es aquí. Pues uno, varón, como sacerdote del hogar, después de 5 años de oración, yo no, varón, o sea, si lo que Dios ha comenzado a hacer, pues tú tienes que meterte, o sea, o lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Pues yo decidí hacerlo a la manera de Dios. Llegué a aquel lugar, hablé con mi pastor, le dije, mira, tengo esta situación, obviamente el pastor nos conocía, éramos familia, y me dijo, para mí me duele porque es un recurso importante en nuestra congregación, pero te puedo entender. Y yo sé que vas a ser de bendición, tienes el visto bueno. Y bueno, dio carta de recomendación y allí estuvimos. Estuvimos allí, llegamos, comenzamos a trabajar con el pastor en aquel momento, y ahí comienza el Señor a reafirmar el llamado de muchos años atrás. Y comienza el Señor a ponerme en gracia, porque una de las cosas que comenzamos es a trabajar con el pastor que está comenzando una obra. Yo venía con una experiencia de trabajar mano a mano con el pastor de la iglesia donde estaba, ¿verdad? Y ya vengo con una experiencia, y entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a levantar la obra, y comenzamos a trabajar fuerte, y comenzamos a ver el respaldo de Dios. Y en ese respaldo, era una iglesia independiente, pues comencé a trabajar de tú a tú con el pastor, y comenzó a surgir la oportunidad de que pudiera ser pastor asistente, ¿verdad? O copastor en aquel momento, ¿verdad? Y comencé a trabajar, y comenzó Dios a ponerme en gracia. Y ahí surge, ¿verdad?, el ministerio, a trabajar en el ministerio pastoral, cuando entramos, ¿verdad?, dentro de una red conciliar, tomo los exámenes y obviamente me dan las credenciales de pastor. Y ahí estuvimos trabajando, varón, estuvimos obrando, pero ¿verdad? Llegan situaciones, varón, llegan situaciones donde comienza Dios a ponernos en gracia, comienza Dios a hacer cosas poderosas, y comienza Dios a ministrar vida, pero también comienza a levantarse los celos, ¿ves? Y es bien difícil trabajar, ¿verdad?, en una iglesia donde comienzan a manifestarse los celos, y más cuando estás en una posición como pastor asistente o pastor asociado, ¿ves? Pues obviamente comienza a esas situaciones para las cuales comencé a manejar de una manera, ¿verdad?, bastante, por decir de esta manera, espiritual. Y luego, pues, en el 2010, pues, llega la situación que entonces mi esposa, que le diagnostican cáncer, la mamá de mis hijos. Varón, tú estás en pleno ministerio, tú estás comenzando a trabajar, muchas cosas Dios te está diciendo, muchas cosas Dios comienza a hacer, y cuando llega una situación como esta, mi hermano penetra la ayuda idónea, la pone a trabajar junto conmigo, y llega la enfermedad, en un momento que estamos viendo la mano de Dios. Comienzan a llegar preguntas, comienzan a llegar, ¿verdad?, muchos cuestionamientos, pero mi esposa, yo puedo decir, ¿verdad?, en esta noche, que mi esposa podemos escribirla en esos de Hebreos 12, en los héroes de la fe. Porque mi esposa fue una mujer que aún en medio de la crisis que pudo estar viviendo, aún dentro de la situación, mi esposa nunca claudicó en la fe, mi esposa nunca renegó, y te puedo decir que mi esposa nunca se quejó. Mi esposa fue una mujer que esperó en Jehová, que pudo esperar en el Señor, y tuvo una muerte, podemos decir, como dice, honrosa, porque dice la palabra que honrosa, ¿verdad? Dios con las botas puestas. Amén. Y fue una mujer de Dios que inclusive se me fue, ¿verdad?, en un sueño, pero ahí comienza la situación para este varón que está aquí hablándote en esta noche. Toda la palabra 854-2450. Hay mucho más que hablar, estamos en los 10 minutos finales. Conéctate con nosotros y envía tu mensaje, porque vamos a estar orando en estos últimos 5 minutos que nos quedan, después de concretar este impactante testimonio. Quiero decirle que el pastor Samuel enviudó, comienza ese proceso. ¿Qué hace Dios en ese momento? Comienzo a cuestionar, pero antes tengo que reconocer que Dios me había hablado a través de un varón, de que me preparara, porque íbamos en momentos duros, pero que Él tenía el control. Amén. O sea, ya Dios había hablado. Ya Dios había hablado, porque, ¿verdad?, no hay nada. No fue gráfico, pero fue... Sí, Dios, dice, como dice la palabra, Dios no, ¿verdad?, no permite nada sin antes enviar su siervo a los profetas, dice la palabra, y Dios me había hablado, me estaba preparando a mí, a mi esposa, a través de esa palabra. Y entonces, pues, comienzo yo a tener muchos cuestionamientos. Y con 2 hijos. Con 2 hijos. Ahora, pues, mis hijos de 8 y 9 años, solo con ellos, con un llamado pastoral, con un ministerio en pleno apogeo. De la casa, la carga del trabajo, la provisión. Bueno. Todo, varón, estamos hablando de una situación difícil, pero sabes que una cosa, varón, ahí comienza a cuestionar.
comienzo a cuestionar a Dios, comienzo a poner en telejuicio si aquella palabra era real, si aquella palabra que Dios me había dado a mi vida era palabra de Dios. Comienza el enemigo a aprovechar la situación difícil para comenzar a enviar dardos de fuego, para quebrantar mi fe, para quebrantar ese llamado, para negar lo que Dios había hecho. Pero yo tengo que decirte algo, varón, en esta noche, y es que cuando Dios cierra puertas, varón, uno como humano no puede abrirla. Amén. Porque si yo hubiese cerrado todas las puertas en mi vida que yo quise abrir en ese momento, yo no estuviera aquí dándote testimonio. Pero como fue el Señor que cerró esa puerta, varón, no hubo nada, ¿verdad?, que yo tenga que hoy avergonzarme, porque el Señor fue mi fortaleza en medio de la crisis. El haber conocido a Dios fue lo que me dio la esperanza para seguir. Porque mira, varón, yo sé que me estás escuchando. Tú que estás pasando por la crisis, tal vez no la misma crisis que yo viví, pero que estás hoy claudicando en dos pensamientos. Tú que estás hoy pensando en enganchar los guantes porque ha llegado el momento duro a tu vida y tal vez hay una palabra de promesa que todavía no se ha cumplido. Tengo algo que decirte. Y quiero aprovechar, amado, si me permite estos minutos, para soltarte a través de la palabra en Génesis capítulo 21, versículo 15. Y aquí habla la palabra de una mujer llamada Agar, ¿verdad?, que fue echada fuera del lugar donde estaba sirviendo. Y mira lo que dice la palabra. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y dice la palabra en el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Yo tengo que decirte algo, amado, amada, que me escuchas aún a la distancia a través del internet en esta noche. Aquel muchacho representaba para Agar una palabra de promesa. Las circunstancias fueron adversas para Agar, amado, porque en medio del desierto había acabado la provisión. Habían acabado las esperanzas para ella, y la decisión que Agar había tomado era de poner al muchacho a una distancia de un tiro de arco y verlo morir en aquel lugar. En medio del desierto que puedas estar pasando en esta noche, tal vez quieras enganchar, ¿verdad?, ese llamado ministerial, ese llamado al ministerio que Dios te ha ordenado, Dios te ha declarado, esa palabra de promesa que Dios ¿verdad?, ha depositado en tu corazón, que tal vez esté a punto de cumplirse, amado, pero que en esta noche la crisis, la situación ha sido tan adversa que has dispuesto a dejar ese ministerio, esa promesa de Dios a un lado y ver cómo muere, porque las fuerzas ya no están, tal vez no estén las circunstancias a tu favor en esta hora. Pero tengo que decirte, amado, que la intervención de Dios está en camino, amado. Escucha, recibe esta palabra de parte de Dios, porque Agar dice que dejó al muchacho allí para verlo morir. El ministerio, amado, no va a morir ese llamado, no va a morir el ministerio, porque hoy Dios te dice, como le dijo a Agar, levántate, ve y toma al muchacho. Es como si Dios le dijera, levántate, toma la promesa que yo te he hecho. Aleluya. Tómala, porque lo que voy a hacer no está en la mano del hombre. Dios no le dijo a Agar, mira, Abraham hará de él una gran nación. No, él dijo, yo Jehová haré de él una gran nación. Y dice la palabra que cuando Agar tomó a aquel muchacho, dice que le abrió los ojos a Agar y pudo ver esa fuente, ese manantial. ¿Ve? Y Agar pudo saciar su necesidad, amado. En esta noche vamos a orar, porque yo estoy seguro, amado, que tal vez las crisis, la situación no te permita ver la intervención de Dios en medio del desierto. Allí estaba el manantial, amado, y Agar no podía ver el manantial y había decidido que las circunstancias iban a acabar con aquel llamado, o que ver con aquella promesa. Pero en esta noche tengo que decirte, amado y amada del Señor, que Dios en hoy está presto a levantarte, a abrir camino en medio del desierto y a abrir tus ojos para que puedas ver el manantial espiritualmente, porque Dios va a cubrir tu necesidad en esta noche. Y por eso en esta hora te exhorto, amado, el ser llamado al ministerio es un privilegio, amado. El ser llamado al ministerio es un privilegio, amado, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y yo sé que en esta noche hay muchos que me están escuchando aún a la distancia,
que tal vez las crisis, las situaciones, amado, ¿verdad?, han hecho que dejes a un lado lo que Dios te ha dicho. Pero en esta noche yo quiero que tú tomes la decisión, la acción de levantarte en el nombre del Señor y decir, no voy a dejar que ese propósito de Dios muera. Hoy me levanto en fe en el nombre de Jesús, voy a tomar el ministerio, voy a tomar la promesa del Señor y voy a hacer cosas grandes. Vamos a orar en esta noche. A través de la internet, 88 equipos desde Estados Unidos, amén. 38 equipos desde Puerto Rico, de Uruguay 2, de Canadá 1, de Japón 1 y de Reino Unido 1. Gloria a Dios. Estos son los que están conectados con nosotros a través de la amén. internet. Esto es los que están, decimos bueno. Equipos porque en cada uno de los equipos pueden haber varias personas, porque allá pues también están saludando desde la página de Facebook Silvia Andújar, José Aníbal Avilés Rosado, Vida Lejos del Semáforo y Cristian Ramos. Amén, gloria a Dios. Ramos. Vamos a estar orando por todas estas personas. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos en los minutos finales y quiero darle el privilegio al pastor Samuel Pérez, que Dios lo ha llevado y lo ha transicionado. Amén. Quiero decirle que como parte del testimonio de él conoció una doncella amén. Del Señor, sí, Señor. luego de su viudez, está compartiendo sí, con Señor, ella, una mujer de Dios. ha perseverado en este último sí, tiempo Señor. en la iglesia Nehemías 2:18 de Corozal. Es uno de los predicadores que están siendo utilizados como amén. Recursos en la Gloria casa, y queremos darle ese privilegio de que ore por cada uno de los que están conectados. Amén. En esta hora voy a hacer un acto de fe, voy a poner las manos sobre estas peticiones. Dios te conoce, tal vez no pudiste llamar y estás escuchando. Yo quiero que abras tu corazón para que puedas recibir de parte del Señor lo que tanto necesitas. Voy a orar para que tus ojos espirituales sean abiertos y pueda ver la salida, la provisión de Dios en medio de tu crisis. No es tiempo de dejar el ministerio, es tiempo de creerle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Pongo las manos sobre estas peticiones. Señor, yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo un milagro. Yo declaro, Señor, que manantiales en medio del desierto son abiertos, Señor, en medio de las crisis que muchos puedan estar viviendo o puedan estar pasando. Mira aquellos que aún a la distancia, Señor, han hecho un acto de fe en llamar, Señor, en esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús, Dios, yo te pido ahora mismo que en el nombre de Jesús tú intervengas a su favor. Yo declaro un milagro poderoso, Señor. Yo declaro que vidas se levantan. Yo declaro, Señor, que tú hablas al corazón en esta noche, que tú, Señor, enciendes esa llama del don de Dios que fue sembrado en sus corazones, y que en esta hora hay un despertar espiritual en cada vida. Oh, Señor, en esta hora yo declaro sanidad sobre aquel que necesita en esta hora un toque de tu poder y de tu presencia. Hoy yo declaro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo la palabra de Isaías, que por tu llaga somos curados, Señor. Yo declaro el milagro, Señor, aún a la distancia. Yo declaro, Señor, que vidas son restauradas y levantadas. Oh, yo declaro, Señor, que todo aquel que pueda estar atado a algún vicio, Señor, alguna adicción, ahora mismo, Señor, declaramos la palabra de liberación, declaramos libertad sobre esas vidas, Padre. Declaramos que el yugo se pudre en el nombre de Jesús en esta noche. Así que, amado, recibe en esta hora, en el nombre de Jesús, el milagro, oh, que tanto has anhelado. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido un programa más de mi amigo el pastor. Nos veremos la próxima semana a esta misma hora. Declaro la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Dulce sueño y que Dios les bendiga. Amén. Esta es WQN 1160M Barceloneta, Manatí, y este es el Ministerio Help Is Radio Refugio. En este momento damos por concluida nuestra transmisión. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos concedió de estar en este lugar para llevar una palabra de aliento, una palabra de restauración. Centro, Norte y Suramérica, que nos permitieron el privilegio de llegar hasta tus hogares. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer sobre ti su rostro. Tenga de ti misericordia, ponga en ti la paz. Dios te bendiga, buenas noches. Este es tu hermano y amigo, el apóstol Raúl Román Freites. Shalom.